El día de hoy vamos a hablar sobre el cerebro y voy a empezar yo diciendo que este tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, los cuales están separados por un surco denominado cisura longitudinal. En lo más profundo de esta está un cuerpo calloso formado por fibras nerviosas. Ahora bien, cada hemisferio presenta pliegues en su superficie. Estos pliegues se los denomina giros y están separados por surcos. Esto con el objetivo de aumentar la superficie de la corteza cerebral, ya que está dividida en 4 lóbulos, cada uno de los cuales desempeñan funciones distintas. El lóbulo frontal está relacionado con los movimientos voluntarios del cuerpo, así como las acciones de pensar o resolver problemas. El lóbulo parietal está involucrado con las sensaciones, tales como el tacto, la presión, la temperatura o el dolor, y además nos ayuda a orientarnos. En cambio, el lóbulo temporal está relacionado con el procesamiento auditivo y la comprensión del lenguaje. Y por último, el lóbulo occipital, que es el centro de procesamiento visual del cerebro. Existen distintas áreas de la corteza y sus funciones son corteza motora, que controla y da la orden para que se realicen los movimientos de los músculos esqueléticos. Esta se encuentra en la parte del lóbulo frontal. Corteza sensorial, que se recibe los estímulos del gusto, el tacto, la temperatura y el olor. Esta se encuentra en la parte superior del lóbulo parietal. La corteza visual. En ella recibe las sensaciones visuales y se encuentra en la parte del lóbulo occipital. La corteza auditiva. En ella llegan los estímulos sonoros. Se encuentra en la parte del lóbulo temporal, que es la parte más próxima al oído. La corteza de asociación. En ella está relacionada a las funciones cognitivas y afectivas, como lo son la conducta emocional, la percepción, el lenguaje, los pensamientos y los movimientos voluntarios. En ella se encuentra en la parte del lóbulo frontal, temporal y occipital. En el centro del encéfalo se encuentran dos estructuras formadas por sustancia gris, que se encargan de los procesos de integración y los procedimientos de los estímulos. El primero se llama tálamo. Su función es retransmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. Y el hipotálamo, que su función es regular la temperatura del cuerpo, la sensación de hambre, de sed, de estado de ánimo y otras funciones importantes. Me llamo Pedro Ordóñez y me tocó hablar sobre la inteligencia. La inteligencia es la capacidad y la facultad de pensar, conocer, comprender y analizar cosas. La información que recibimos del medio, o sea, de la inteligencia, se manifiesta en los cerebros más desarrollados, como el de nosotros, el del ser humano. La inteligencia se encuentra en las infinitas posibilidades de conexiones de las células nerviosas gracias a su capacidad de transmitir impulsos nerviosos. La memoria se desarrolla a partir de una serie de conexiones entre neuronas, localizada básicamente en la corteza de asociación, que almacenarán los estímulos que llegan al cerebro. Comprende 3 fases distintas: la memoria inmediata, la memoria reciente y la memoria remota. La memoria inmediata es información que se acaba de recibir y se mantiene unos segundos en las redes de la corteza sensorial. La memoria reciente retiene hechos y pensamientos localizados en un periodo y unas horas. Y la memoria remota comprende los hechos y pensamientos más antiguos. Hola, me llamo Cristian Guerrero. Yo voy a hablar lo que es la comunicación y lenguaje oral escrito. Debemos tener en cuenta que la comunicación ocurre en el área de Wernicke, que se encuentra en el hemisferio izquierdo, mientras lo que es la fluidez de hablar, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, se da en el área de Broca, que se encarga de producir el lenguaje y se encuentra en el hemisferio izquierdo. A continuación observemos unas imágenes. Bueno, este es mi material de apoyo. Aquí nos vamos a centrar en el área de Wernicke y el área de Broca, lo cual estas dos áreas están conectadas por una serie de haces neuronales. En este gráfico, mientras podemos observar lo que es la área de Wernicke, que se encuentra situada en el hemisferio izquierdo. Y aquí vamos a ver lo que es el área de Broca y el área de Wernicke. ¿Qué pasa cuando el área de Broca falla? Por lo general hay problemas de repetir palabras, falta de fluidez al intentar hablar, la capacidad de entender textos, lo cual no hubiera comunicación. Mientras que el área de Wernicke, si falla, hay problemas en las articulaciones de palabras, lo cual tampoco hubiera comunicación. La principal diferencia entre estas dos áreas, entre el área de Broca y el área de Wernicke, es que la primera es la responsable de planificar de modo que hablamos y la segunda es que comprendamos aquellos que nos dicen. Gracias por su atención.
El pensamiento es aquella habilidad cognitiva que nos distingue a los seres humanos de los demás seres vivos. Tiene diferentes formas. Una de las más llamativas son la forma deductiva, la cual va de lo general a lo específico. La forma inductiva va de lo específico a lo general. La forma analítica realiza la separación del todo en partes que son identificadas. Y la forma creativa se utiliza en la creación o modificación de algo. ¿Cuál es su proceso? ¿O en qué se basa su proceso? Se basa en la capacidad de comunicarse por medio del lenguaje, asociado a ideas almacenadas en la memoria. Eso nos lleva a desarrollar el razonamiento y a tener juicio propio. Mi nombre es Santiago Murillo y yo voy a hablar sobre las emociones. Las emociones dependen de la actividad que se lleva a cabo en neuronas situadas en el cerebro, conectadas con la corteza cerebral y el hipotálamo. La conexión permite que un estímulo externo o pensamiento produzca diferentes reacciones en el organismo. Poseemos áreas cerebrales encargadas de leer nuestras emociones más viscerales y darles un sentido en forma de sentimiento. La capacidad de desarrollar funciones cerebrales se transmite por herencia, pero su desarrollo depende del aprendizaje de cada individuo.